Hola, mi nombre es Jeremy Herrera y hoy voy a resolver un ejercicio sobre momento de paz resultante. En el siguiente ejercicio nos dice que determinemos el momento con respecto al punto B de cada una de las tres fuerzas que actúan sobre la viga. En la imagen apreciamos la fuerza 1, la fuerza 2 y la fuerza 3. Para hallar el momento en B tenemos que hallar la sumatoria del momento 1, 2 y 3. Es así que en el momento 1 tenemos a la magnitud de la fuerza 1, 375 libras, por 11 pies, que es la distancia de la fuerza 1 con respecto al punto B. Esto nos da un resultado de 4.125 libras por pies. Para el momento 2 tenemos que descomponer la fuerza 2, hallando así que 500 libras por el seno de 4 quintos es igual a 400 libras. Entonces el momento 2 va a ser igual a 400 libras por 5 pies, y esto nos da un resultado de 2.000 libras por pie. Para el momento 3 también debemos descomponer la fuerza 3 y tenemos que 160 libras por el coseno de 60, que es el ángulo que tiene la fuerza 3, y nos va a dar un resultado de 80 libras. Entonces el momento 3 va a ser igual a 80 libras por la distancia, que es 0,5 pies, y esto nos da 40 libras por pie. Entonces, teniendo así ya todos los momentos, podemos hallar el momento en B, que va a ser igual a 4.125 más 2.000 más 40 libras por pies, dando como resultado en el momento B 6.165 libras por pie. Gracias. Buenas tardes, voy a explicar un problema sobre momento. Dice, una fuerza F con magnitud de 100 N actúa a lo largo del diagonal del paralelepípedo. Determina el momento de F con respecto al punto A usando momento de A RB por F y momento de A RC por F. Bueno, este es el diagrama que me dan. Vamos a hallar primero el momento de con RC, ¿no? Entonces, aquí es el momento de A. Sería 400 milímetros. Pasos a metros sería menos 0.4 metros, ¿no? De I. Y aquí más 0.2 K por mi F. Pero mi F tengo que hallarlo por un lambda. Lambda de B a C. Primero en C sería 0 por 0,6 y 0,2. Y en B sería 0, el 0,4, que es el de acá, el 0,4 y 0,0. Entonces voy a restar eso desde el punto C al, desde el punto C al punto B, que me daría menos 0,4 más 0.6J más 0.2K. Para que sea unitario tengo que dividirlo por la raíz de las mismas componentes. Va a salirme menos 0.4 sobre 0.78 y más 0.6 entre 0.748J más 0.2 entre 0.748K. Esto de acá voy a pasarlo a decimal. Me va a salir menos 0.534i más 0.822J más 0.267K. Ahora, una vez que tengo esto de acá, el F me dicen que es 100. Voy a multiplicarlo cada uno por 100. Y me va a dar acá 53.4 y más 80,2J más 26.7K, que es lo que está aquí. Ahora voy a hacer mi matriz de IJK, ¿no? I más J menos K más. Para el I tengo que tapar mi fila y aquí va a salir 16.04J menos 32.8K. Ahora voy a hallar el momento de A, pero de RB por F. El momento de RB, como acá pueden ver, es solamente el 0,6. El de acá, perdón. Solamente 0,6. Por mi F, que mi F ya lo tenía acá, entonces ya. Ahora vamos a hacer acá un método, se llama el método del reloj. Es un método más sencillo cuando tengo solamente aquí un valor. Primero va a ser menos 0.6 J por 53.4 I.
Eso me va a dar 32.4, pero va a ser de J. Ahí tengo que ir por el lado más corto. De J ahí o puedo ir de J acá. ¿Cuál es el lado más corto? Sería de J ahí, sería por aquí y me quedaría este K. Entonces, si va así, va en sentido opuesto. Como va en sentido opuesto, sería negativo. Más 0.6J con 80.2J. Cuando es J y J va a ser 0 siempre, así que no va. Ahora 0.6J y 26.7K. Menos 0.6 por 26.7 es 16.02. Ahora de J acá. Puedo ir por acá o puedo ir por acá. Este es el lado más corto. Como este es el lado más corto y está en sentido positivo, me daría positivo por negativo, me va a dar negativo. Entonces es 16.02.i. ¿El i por qué? Porque j por k, ¿qué me da? I. J por k me da i. Igual era aquí, ¿no? J y j y j por i, ¿qué me da? K, por eso. Eso es todo, gracias. Hola, mi nombre es Ángela Ruiz. El siguiente problema nos muestra una placa en forma de paralelogramo que se somete a la acción de dos pares y nos piden determinar dos cosas: el momento del par formado por las dos fuerzas de 21 libras y la distancia perpendicular entre las fuerzas de 12 libras si el par resultante de los dos pares es cero. Primero comenzamos por el enunciado A, que es el momento formado por las dos fuerzas de 21 libras. Aquí observamos las fuerzas de 21 libras. El momento par de las fuerzas la hallaremos trazando una perpendicular desde la fuerza de 21 libras que va hacia la izquierda, que llegue a la línea de acción de la otra fuerza. La línea de acción de la otra fuerza de 21 libras es la línea amarilla, y tomamos un punto como punto M para calcular el momento respecto a M de las dos fuerzas de 21 libras. Como el momento de la fuerza de 21 libras que va hacia la izquierda, como ya es perpendicular, el momento sería el valor de las 21 libras multiplicado por la distancia de 16 pulgadas. El sentido de la rotación es antihorario, por lo tanto este momento sería positivo, quedando 336 libras por pulgada. Ahora proseguimos con el enunciado B, que nos pide determinar la distancia perpendicular entre las fuerzas de 12 libras si el par resultante de las dos pares es cero. Tomando en cuenta que el par de las resultantes hallado anteriormente fue de las fuerzas de 21 libras, ahora nos piden hallar en cuánto debería separar las de 12 libras para que el par resultante de estas sea cero. Empezamos calculando el momento del par 1, que sería el par de las 21 libras, más el momento del par 2, que sería el par que generan las de 12 libras. Al sumar los dos pares, el momento resultante es cero. Ya tenemos el valor del par 1, que es 336 libras por pulgada, y le sumamos el par 2, que sería el de las 12 libras por la distancia perpendicular que nos piden hallar, teniendo que darnos como resultado cero. Pero esta distancia D debe ser la perpendicular de una de las dos fuerzas a la línea de acción de otra. Por ello es que trazamos la línea de acción de la fuerza que pasa por D, que sería la línea amarilla. Entonces una perpendicular que vaya de la línea amarilla hasta B sería la línea verde, siendo la perpendicular. Ahora solo hallamos la distancia D. En la ecuación solo despejamos D, pero antes, para que la ecuación dé un resultado de cero, uno de los momentos debe ser positivo y el otro negativo. Por eso le cambiamos de signo y al despejar D nos queda menos 12 libras por D igual menos 336 libras por pulgada. Lo resolvemos y la distancia nos da como resultado 28 pulgadas. Esto quiere decir que las distancias de las dos fuerzas de 12 libras deben de estar separadas a una distancia perpendicular de 28 pulgadas, para que así, al sumar los dos momentos pares, nos dé como resultado cero ese momento par resultante. Buenas, profesor. A mí me tocó realizar un ejercicio de momento de fuerza en 3D. Mi nombre es David Andrés Salazar. Bien,
La pregunta o el problema siguiente nos plantea una placa rectangular está apoyada por ménsulas en A, B y por un alambre en CD. Se sabe que la tensión en el alambre es de 200 newton. Determina el momento con respecto a de la fuerza ejercida por el alambre en el punto C, ¿no? Bien, básicamente es un problema de momento de una fuerza, pero nos piden hallar el momento con respecto a. Para hallar el momento con respecto a, necesitamos saber la distancia de A este punto de aquí, que sería el punto C, el cual el gráfico no se distingue, pero este sería el punto C, ¿no? Básicamente usamos el tema de momento de una fuerza y tendremos que hallar o tenemos que usar dos puntos, lo cual es uno de ellos es el punto que nos pide, el punto que nos pide en el momento de la fuerza y el punto en el cual es ejercida la fuerza, ¿no? Que es el de acá, el punto siguiente. Bien, hago un diagrama de cuerpo libre básico, y a la vez dibujo la distancia de AC, porque básicamente esto es lo que nos piden. Obviamente lo hacemos de manera vectorial para resolverlo de la mejor forma. También ponemos que la fuerza CD, según la tensión, nos indica que es 200 newton y se dibuja de esta forma, ¿no? También nos damos cuenta que el problema nos da diferentes tipos de distancias. Esto nos permitirá hallar básicamente las coordenadas de los puntos A, el punto C y el punto D, ¿no? Que son los puntos por los cuales tenemos que hallar el momento de la fuerza A. Bien, a continuación vamos a hallar los puntos respectivamente. Primero hallaremos el punto A, que si nos damos cuenta, según el eje es donde está, con respecto a los puntos O, ¿no? Nos damos cuenta que está en una distancia de 0, como vemos a continuación. También en el eje Y, también tenemos que el punto A también se encuentra en una distancia de 0. Y nos damos cuenta que el punto Z está en una distancia de 0,32. 0,32, ¿por qué? Porque si nos damos cuenta, está a esta altura, a esta distancia de aquí. Y según la distancia sería 0,08 metros más 0,24, lo cual nos saldría 0,32. Para la distancia C, lo mismo. Ah, damos cuenta que es respecto al eje X, nos damos que está a una distancia de 0,3. En el eje Y nos damos cuenta que está en el punto 0, no encontramos ninguna medida. Y en el punto Z nos damos cuenta que está a una distancia de 0,4 o 0,40. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, el punto C está a una distancia de acá. Sería toda la distancia prácticamente de la placa, lo cual sería 0,08 más 0,24 más 0,08, lo cual nos sale 0,40 o 0,4. Para el punto D, lo mismo, 0 en el eje X, en el eje Y 0,24. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de la distancia aquí. Utilizamos esto acá. Y 0,8, básicamente por esta distancia de aquí. Bien, ahora básicamente necesitamos hallar la distancia AC, y esto lo hallamos por diferencia de coordenadas, ¿no? Como veremos a continuación, la distancia de C menos A, ¿no? Porque esta es la distancia que necesitamos hallar. Como lo presento a continuación, básicamente se resta la coordenada de C menos la coordenada de A, lo cual vemos que el punto X sería 0,3, porque 0,3 menos 0, en el eje Y sería 0 menos 0, y el eje Z sería 0,4 menos 0,32, lo cual sale 0,08 metros, ¿no? Y se halla la suma para hallar la distancia de vectores, obviamente, 0,3 y más 0,08K. También necesitamos hallar la distancia de la tensión, que es otra fuerza que está implicada en el gráfico. Y bueno, esta la hice de manera más rápida, ¿no? Ya que presenté a continuación la de acá. Pero básicamente es el mismo procedimiento del de arriba. Restar las coordenadas de D menos C, ¿no? 0 menos 0,3 sería menos 0,3i, más 0,24 menos 0
0.24 sería lo mismo. Y 0.8 menos 0.4. No, disculpe. Sí, 0.32. ¿No? Bueno, bien. Ahora con lo hallado, vamos a hallar eh, por una ecuación de proporcionalidad fuerza-distancia a la tensión, ¿no? En la cual la tensión CD, la cual usamos las coordenadas de a continuación. Por esta ecuación nos informa o nos dice que tenemos que usar básicamente las mismas coordenadas, se ponen en el numerador y en el denominador se pone la magnitud de la misma, ¿no? Y por un tema de proporcionalidad se usa la fuerza, que por el problema sabemos que es 200 newton, y se multiplica, ¿no? Por eso sale de esta manera la ecuación, y resolviendo mediante una calculadora o por cálculos, básicamente nos damos cuenta que sale menos 120i más 96j menos 128k. Bien, al tener hallamos ah, ahora la determinante, ¿no? Para hallar el momento de una fuerza, ¿no? Que sería la distancia por fuerza, en el cual nos damos cuenta que la fuerza sería la tensión que presente a continuación, que es presente en la siguiente, en la ecuación anterior, ¿no? Nos damos cuenta que el momento de la fuerza sería eh, la distancia por la fuerza, ¿no? Lo hallamos mediante una determinante. Nos ponemos IJK 0.30 y 0.08, que sería la distancia de A a C, que es lo que nos piden. Y la fuerza, que sería menos 120, 96 y menos 128. Realizamos el cálculo, básicamente es una matriz, y hallamos esto de aquí, ¿no? Resolvemos mediante una calculadora y el resultado del momento de las fuerzas nos sale que es menos 7.68i más 28.8j más 28.8k newtons. Gracias.